Hipótesis. ¿Cómo proceder para que este gigantesco seísmo sea expuesto en el pensamiento y produzca sentido hoy? Voy a formular una hipótesis y a experimentarla sobre diversas dimensiones, factuales o textuales, de la secuencia de la que hablo. O sea, China entre noviembre de 1965 y julio de 1968. La hipótesis es la siguiente. Estamos en las condiciones de una división esencial del partido-estado, el Partido Comunista Chino en el poder desde 1949. División esencial en lo que respecta a cuestiones cruciales en cuanto al devenir del país, la economía y la relación entre la ciudad y el campo, la transformación eventual del ejército, el quiebre de la guerra de Corea, los intelectuales, las universidades, el arte y la cultura y finalmente el valor del modelo soviético. Pero tan esencial y más todavía es que la corriente minoritaria en los cuadros del partido esté al mismo tiempo dirigida o representada por aquel en el que la legitimidad histórica y popular es la más grande, a saber, Mao Zedong. Existe un temible fenómeno de no coincidencia entre la historicidad del partido, el largo periodo de guerra popular contra los japoneses primero y después contra Chiang Kai-shek, y el estado presente de su actividad como osamenta del poder del Estado. Por lo demás, se invocará constantemente durante la Revolución Cultural, singularmente en el ejército, el período de Shenan como modelo de la subjetividad política comunista. Este fenómeno tiene las siguientes consecuencias. El enfrentamiento de las posiciones no llega a ser normalizado por las reglas del formalismo burocrático, pero tampoco lo alcanza a hacer por los métodos de la depuración terrorista utilizada por Stalin en los años 30. Ahora bien, en el espacio del partido-estado no hay más que formalismo o terror. Mao y su grupo van a tener que inventar un tercer recurso, el recurso a la movilización política de masas, para intentar vencer a los representantes de la corriente mayoritaria y sobre todo a sus dirigentes en las instancias superiores del partido y del Estado. Este recurso supone que se admitan formas no controladas de revuelta y de organización. El grupo de Mao, después de bastantes vacilaciones, va a imponer, en efecto, que se las admita, en primer lugar, en las universidades y acto seguido en las fábricas. Pero, contradictoriamente, también va a intentar restablecer todas las innovaciones organizativas de la revolución en el espacio del partido-estado. Nos encontramos en el corazón de la hipótesis. La revolución cultural es el desarrollo histórico de una contradicción. Por un lado, se trata de reanimar la acción revolucionaria de masas en los márgenes del Estado de la dictadura del proletariado, o más aún de reconocer, en la jerga teórica de la época, que aunque el Estado sea formalmente un Estado proletario, la lucha de clases continúa. Y aquí comprendida en las formas de la revuelta de masas,
Mao y los suyos llegarán incluso a decir que la burguesía se reconstituye y se organiza en el Partido Comunista mismo. Por otro lado, la guerra civil propiamente dicha queda excluida. La forma general de la relación entre el partido y el Estado, en particular en lo que concierne a las fuerzas represivas, debe permanecer invariable, al menos en lo que no es verdaderamente cuestión de destruir el partido, que es lo que Mao dará a conocer, indicando que la aplastante mayoría de los cuadros son buenos. Esta contradicción va a entrañar a la vez desbordamientos sucesivos de la autoridad del partido por las revueltas locales, la anarquía violenta de estos desbordamientos, el carácter ineluctable de una vuelta al orden, de una gran brutalidad y, en definitiva, la entrada en escena decisiva del ejército popular. Los desbordamientos sucesivos fijan la cronología, las etapas de la revolución cultural. El grupo dirigente revolucionario va a intentar, en primer lugar, mantener la revuelta en el cuadro de las unidades de enseñanza. Esta tentativa fracasó a partir de agosto de 1966, cuando los guardias rojos toman las ciudades. A continuación se tratará de mantenerla en el cuadro de la juventud escolarizada. Pero desde finales de 1966 y sobre todo a partir de 1967, los obreros se convierten en la fuerza principal del movimiento. A continuación se buscará aislar a las administraciones del partido y del Estado, pero ellas estarán en la tormenta a partir de 1967 a través del movimiento de las tomas de poder. En fin, se querrá guardar al ejército a todo precio como potencia en reserva, como recurso último, incluso cuando ello se haga imposible. Con el desencadenamiento de las violencias registrado en agosto de 1965 en Wuhan y en Cantón. Por lo demás, está a la vista de un riesgo real de escisión de las Fuerzas Armadas, que abrirá el lento movimiento de inversión represiva comenzado en septiembre de 1967. Digamos así las cosas, las invenciones políticas que dieron a la secuencia su aspecto revolucionario incontestable no pudieron desplegarse más que como desbordamientos a la luz de los objetivos que les habían asignado tanto los actores mismos de la revolución, la juventud y sus innumerables grupos, los rebeldes obreros, como los considerados sus dirigentes naturales, Mao y su grupo minoritario. Así que estas invenciones, que siempre fueron localizadas y singulares, no pudieron devenir en proposiciones estratégicas y reproducibles. Es por lo que, en definitiva, la significación estratégica o la carga universal de estas invenciones era negativa. Pues lo que comportan y lo que hizo vivamente avanzar a las conciencias militantes del mundo entero no era más que el fin del partido de Estado como producción central de la actividad política revolucionaria. Más generalmente, la revolución cultural ha demostrado que ya no era posible asignar ni las acciones revolucionarias de masas, ni los fenómenos organizativos a la estricta lógica de la representación de clases. Esta es la razón por la que permanece como un episodio político de muy primera importancia.